Resumen del libro El plan de Dios y los vencedores. Autor Watchman Nee. Este es un resumen que presenté en el curso Josué y les quiero mostrar las calificaciones, pero lo más importante es la calificación que falta aquí, que es la aplicación en mi vida, y esa calificación pues le corresponde solo a Dios, la verdad. Comencemos con el resumen. Dios tuvo un plan incluso antes de la creación del mundo. Ese plan está realizado en Cristo y ha de resumir en él todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, del 1 al 2. El Padre realiza los planes y el Hijo hereda lo que el Padre ha planeado, y el Espíritu Santo lleva a cabo todo lo que el Padre ha planeado. El Padre ama al Hijo y ha entregado todo en sus manos. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Cristo en la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Él es el principio, literalmente principal de toda la creación de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto en Apocalipsis 3:14. El Hijo debía hacerse carne para llevar a cabo la redención. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Cristo es el Alfa y la Omega, es decir, Alfa porque Él creó todas las cosas por medio de Él, y Omega porque todas las cosas son para Él. Dios creó al hombre para que éste fuese como Cristo, pudiendo tener tanto la vida como la gloria de Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Somos hijos de Dios y coherederos de Cristo, juntamente con Cristo. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Dios nos dio la gracia antes de la fundación del mundo, para que participemos de su vida, no de su deidad. El Hijo habría de bajar y pasar por la cruz a fin de reconciliar todas las cosas a sí mismo, de rescatar a la humanidad caída y resolver la rebelión de Satanás. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Muchos preguntan: ¿se debe alabar y adorar a Jesús? La misma palabra nos responde que sí, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los 4 seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 12 y 14. La esperanza que tenemos de una vida eterna con el Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 1 al 5. La Iglesia actual tiene una gran responsabilidad para llevar a cabo la misión de predicar el Evangelio y ver cumplido lo que dice Mateo 22:44, hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Después de la rebelión de Satanás y de la caída del hombre, toda la humanidad fue sujetada a vanidad, como lo dice Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Vanidad significa fracaso del resultado propuesto, perdiendo el propósito original, sin tener ya una dirección. La Iglesia prueba por anticipado los poderes de la edad venidera, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hebreos 6:5. El reino milenario. Apocalipsis 21 y 22 enfatiza 4 representantes. 1. Dios. 2. El Cordero. 3. La ciudad con sus habitantes, que son los predestinados desde antes de la fundación del mundo. 4. Las naciones. La redención de Cristo debe reconciliar todas las cosas con Dios y redimir a la humanidad caída, impartiendo su vida al hombre, resolviendo 2 asuntos. 1. La rebelión de Satanás. 2. El pecado del hombre. Cristo fue ungido desde antes de la fundación del mundo. Satanás logró inyectar su veneno en la primera pareja, y por consiguiente, nuestros antepasados cometieron una fornicación espiritual por medio de la cual el veneno del pecado entró en la sangre, en el alma, pues la vida del ser humano está en la sangre. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Nuestra sangre ya ha sido derramada en Cristo, pues de esa sangre ya ha hecho el linaje de los hombres. Su sangre es preciosa e incorruptible, y llevó en su muerte los pecados de muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12.
Por eso Satanás no tiene más campo de operación en nuestras vidas, porque la sangre de Cristo ha destruido y acabado a Satanás y a todos los que le pertenecen. La muerte de Cristo elimina nuestra condición pecaminosa ante Dios. Debemos proclamar su victoria. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1:23. Una vez que nosotros nos hayamos sometido a Cristo, todas las demás cosas se someterán. La cruz obra en nuestras vidas, nos disminuye a nosotros y aumenta a Cristo para ser llenos de Él, para que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. ¿Cómo vencemos y ser santos? Cristo en nuestra vida, solamente Él es la victoria, es el camino. Por eso, Él debe tener la preeminencia en todas las cosas. Lo que nos falta no es paciencia, sino la persona viva de Cristo. Debe ocupar el primer lugar en todas las cosas. El motivo por el que no tenemos poder es que no somos lo suficientemente débiles, porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad, como lo dice 2 Corintios 2:9. Señor, te permito que ames por medio de mi persona. No soy vencedor por la ayuda de Cristo, sino que permito que Cristo mismo sea el que vence por medio de mí. Me entrego al Señor haciendo uso de mi fe. Él hace producir en mí el amor, la paciencia, la amabilidad. Debemos consagrarnos a Él y permitirle que gobierne en nosotros. Él está viviendo en la tierra por medio de nuestra carne. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el templo y el arca son todas figuras de Cristo. Las experiencias amargas. La pérdida material es la primera. La pérdida material da la impresión de que los creyentes pasan por dificultades económicas. Esto se debe a su falta de habilidad para continuar con las ocupaciones inapropiadas que tenían antes o algunos motivos espirituales por los cuales Dios les está tratando de un modo en concreto. A veces Dios nos quita nuestras riquezas para obligarnos a buscar a Cristo a fin de que Él pueda tener la preeminencia en todas las cosas. No es imposible para los ricos entrar en el reino de Dios. Es sencillamente difícil que lo logren. No es que no puedan servirle al Señor, sino que les resulta difícil hacerlo. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Job 22, 23 al 25. Las dificultades materiales nos impulsan a buscar al Señor. 2. La angustia emocional. Cuando perdemos a nuestros padres, a nuestros esposos o esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, Dios nos empuja a que busquemos en Cristo nuestra satisfacción. Nos priva de estas relaciones a fin de que podamos aceptar a Cristo como Señor y permitirle que tenga la preeminencia en nuestras vidas. Esto no se debe a que Dios sienta el deseo de maltratarnos, sino a que quiere que tengamos a Cristo como nuestro Señor. Tiene muchísimo más valor derramar lágrimas ante el Señor que gozarnos delante de los hombres. Y lo que hallamos en el Señor es algo que no podemos encontrar en nuestros padres, ni en nuestros esposos o esposas, ni en nuestros hijos. Al ofrecer a Isaac, ganamos a Isaac. Dios no va a permitir que tengamos nada fuera de su propio Hijo. 3. El dolor físico.
Dios nos permite que caigamos enfermos y que nuestro cuerpo se debilite para que aprendamos a orar por la noche, velar como el pajarillo sobre el tejado, saber que Dios se ocupa de nosotros, resolver los pecados, esperar en calma, tocar el borde de las vestiduras del Señor, comprender cómo Dios nos envía su palabra para curarnos, discernir la manera en que Dios hace uso de la enfermedad para hacernos vasos útiles, comprender que la santidad es sanidad, resistiendo el poder de la resurrección de Cristo que nos ayuda a vencer la debilidad, la enfermedad y la muerte. 4. La agonía sobre las virtudes naturales. Él nos desnudará de nuestras vestiduras adámicas y nos mostrará nuestra maldad. Lo hará a fin de llenarnos del amor de Cristo. Todo lo dulce o amargo es para inducirnos a que concedamos a Cristo la preeminencia en nuestras vidas. Cristo en el trabajo y en el mensaje en el cristiano. La vida y la experiencia son algo interno, mientras que el trabajo y el mensaje son externos, y en ambas Cristo debe ocupar el primer lugar. Cristo es buenas obras. El servir a Dios y el trabajar para Dios son dos conceptos muy diferentes. Hay muchos que trabajan para Dios, pero que no le están sirviendo. La obra fiel es juzgada por su motivo y propósito. El realizar la obra de Dios nos da placer, pero también dolor. Y aunque hay dificultades, también hay alivio. Pedirle al Espíritu Santo que nos abra la mente y purifique las intenciones de nuestro corazón para poder discernir lo que es del espíritu o del alma. No debemos proceder para nuestra propia ganancia. Nos gozamos si Dios puede ganar algo aunque no sea el resultado de nuestra obra. Estamos aquí para satisfacer el corazón de Cristo. Él salva las almas por amor a Cristo y no por causa nuestra. La obra es para Cristo y no para los obreros. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 Corintios 4:5. Nuestro mensaje central no debería ser la dispensación, la profecía, ni la figura, ni el reino, ni el bautismo, ni el dejar denominaciones, ni el hablar en lenguas, ni guardar el día de reposo, ni la santidad, ni ninguna otra cosa, sino que debería ser Cristo. Y la centralidad de Dios es Cristo. Así que también Cristo debe ser nuestro centro. Debemos relacionar las anteriores verdades con la verdad central, no dejar de enseñarlas. Después de que una persona ha sido salva, se debería enseñar a que se consagrara a sí misma, haciéndose esclava de Cristo y aceptándole como Señor en todo. Después de esto debemos hablarles de las verdades más profundas para edificación. Un bien hecho del Señor excede todas las alabanzas del mundo. El rostro sonriente del cielo vale muchísimo más que todas las caras enfadadas de la tierra y el consuelo celestial trasciende las lágrimas terrenales. El maná escondido será disfrutado en la eternidad. En la actualidad todavía es posible que todas las cosas declaren la gloria de Dios, pero no hay duda de que no pueden manifestar a Dios mismo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Cristo no es solo el Cristo de los judíos ni el Cristo de la iglesia, sino que es el Cristo de todas las cosas. Él es todo en todo. ¿Por qué permite Dios que permanezca aún la iglesia y Satanás en la tierra? Lo permite no solamente para que la iglesia predique el evangelio para salvación de los pecadores, sino para demostrar también la victoria de Cristo sobre la cruz. Él permite que Satanás permanezca en la tierra para que nosotros tengamos oportunidad de demostrar la victoria de su Hijo amado. Por consiguiente, un creyente derrotado avergüenza a Dios, porque la obra no es la derrota,
Satanás la considera como la derrota de la cabeza. El fracaso de uno de sus miembros lo considera como el fracaso de todo el cuerpo. Nosotros somos el complemento de Cristo, como lo dice Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ya no somos la extensión de Adán. La Biblia nos dice que tenemos 3 enemigos diferentes que han de ser derrotados y destruidos uno por uno. 1. La carne en nosotros. Debe ser vencida por medio de la oración constante y sujetándonos al Espíritu. Los amalecitas en el Antiguo Testamento son figura de este enemigo a vencer. La carne batalla contra el Espíritu Santo. 2. El mundo. El mundo a nuestro alrededor son los egipcios que representan al mundo, que necesitan ser enterrados en el Mar Rojo. Este Egipto se opone al Padre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Lo podemos vencer amando al Padre. 3. Satanás, encima y debajo de nosotros. Los cananeos del Antiguo Testamento representan el poder de Satanás, que lucha con Cristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. A Satanás con su semilla de mentira lo podemos derrotar creyendo en Cristo, pues Cristo es y tiene la semilla de la verdad. ¿Quiénes son los vencedores? Los pocos fieles que somos parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, y que nos sometemos al plan original de Dios. Los vencedores de Dios deben abandonar todo lo que sea el complacerse a sí mismos, pagar el precio y permitir que la cruz elimine todo lo que pertenece a la antigua opresión y resistir a las puertas del Hades. Dios está buscando en la actualidad a un grupo de personas que estén dispuestas a pasar por el agua, como lo hicieron los sacerdotes, a cruzar el río Jordán. ¿Cómo lograr ser un vencedor? 1. Reconocer la propia pequeñez en uno mismo. Esto es conocerse a sí mismo. Resulta relativamente fácil ser humilde ante Dios, pero el serlo delante de los hombres, estimando a los demás como mejores que uno mismo, resulta tremendamente difícil. David se humilló. En 1 de Samuel 24:14 dice: ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? 2. Contemplar la visión celestial, es decir, ver al Señor. Ninguna persona que no tenga una visión puede servir, pero el que tenga esa visión podrá seguir a la meta aunque se encuentre con una serie de dificultades. La palabra de Dios nos da visión, seguridad y firmeza. 3. No desobedecer a la visión. Esto es responder al llamado hecho por el Señor con sacrificio. Deberíamos de ofrecer a Dios nuestra insignificante persona y permitirle que nos tome en su mano. El juzgarnos a nosotros mismos como algo inferior o superior, sin entregarnos en las manos de Dios, resulta igualmente inútil. 4. Destruyendo a los ídolos. Lo cual significa mantener un testimonio externo, un corazón que ya se ha consagrado, necesita destruir los ídolos exteriores a fin de poder dar un testimonio. Todos debemos de prestar atención a nuestra propia persona, a nuestra familia y a desconocidos, pero todo lo que pretenda ser semejante a Dios debe ser quebrantado. El que ha visto a Dios sabe lo que es un ídolo, y habiendo visto al ángel del Señor, es decir, al mismo Señor, puede discernir todo aquello que esté fuera del Señor. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero Jehová le dijo: «Paz a ti, no tengas temor, no morirás».
y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Jueces 6, 22 al 27. Una vez que se van dando estos 4 pasos, el Espíritu Santo caerá sobre la persona. Debemos purificarnos de aquellos que han sido derrotados, pero no debemos separarnos del resto de los vencedores. A veces estamos dispuestos a sacrificar la vida, pero no la gloria. Por eso es preciso que nos venzamos a nosotros mismos, así como a Satanás. Dios busca a personas que trabajen para Él sin jactarse de su trabajo. Después de haber realizado la obra, deberíamos de decir: soy un siervo inútil. Debemos de olvidarnos de los muchos campos que hemos arado y de las muchas ovejas que hemos cuidado. Dios no puede compartir su gloria con nosotros, pues si esperamos secretamente algo para nosotros, nos encontramos entre los que son eliminados. Resulta esencial que no nos amemos a nosotros mismos y que estemos dispuestos a soportar los sufrimientos. Las más grandes aflicciones no son materiales en su naturaleza, sino espirituales. Y todo aquel que pretende glorificarse a sí mismo, que esté asustado y tembloroso, como los que retiró Gedeón de su ejército, serán eliminados. La victoria no reside en el número, sino en conocer a Dios. Los pequeños detalles son los que con frecuencia revelan nuestra situación real. Todo aquel que teniendo la oportunidad de realizar las cosas con toda tranquilidad pero no lo hace, ha reconocido la obra de la cruz. Estas personas serán utilizadas por Dios. La vida de los vencedores. Cuando nosotros vencemos, todo el cuerpo revive. Los 300 hombres junto con Gedeón ganaron una batalla que benefició a toda una nación. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Los vencedores deben aprender cómo utilizar la autoridad de Cristo y hacer que su oración tenga autoridad. La oración de autoridad no consiste en hacer peticiones, sino en mandar. Es la que va desde el cielo a la tierra. Así dice Jehová el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Isaías 45:11. Comienza con la ascensión de Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Efesios 6 nos da un modelo de oración de autoridad. Una fe perfecta es el resultado de un conocimiento perfecto y de la voluntad perfecta de Dios. Esta nos da la fe para hablarle con autoridad al monte. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cosas que los vencedores de Dios deberían hacer en los últimos tiempos. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
La sangre de Cristo es la respuesta a las acusaciones del enemigo. La palabra de su testimonio es testificar en contra del enemigo haciendo uso de la palabra de Dios para implementar la victoria de Cristo. Debemos ofrecer nuestro cuerpo y nuestra vida, no sentir lástima de nosotros mismos. Romanos 16:20 nos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ojalá que Dios nos encuentre entre la fila de los vencedores.